por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Yo no sé si tú te gozaste, yo estoy extasiada de verdad de la presencia de Cristo, del Espíritu Santo. Es tan hermoso estar con Él. Yo te exhorto, te culmino a que no permitas que nada, ninguna circunstancia te robe el gozo de estar delante de la presencia de Dios. Es tan bello sentir su abrazo, su amor, su presencia en nuestra vida, el que te dice, aquí estoy. Y eres mi amado, ¿no? Es tan hermoso estar. Esta semana Dios me hablaba de Pablo, de este versículo que dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Y me quedé reflexionando en Cristo y en Pablo. Como en Juan, ¿no? Que dice, mayores cosas harás que yo. A mí me pasaba, yo no sé si a ti, que yo cuando pensaba en cosas mayores, yo decía, pues si Jesucristo caminó sobre el mar, pues yo también. Jesucristo resucitó a muertos, entonces yo también, y más. Entonces pensaba en esas cosas gloriosas, sobrenaturales, magníficas que hizo Jesucristo, de donde me está diciendo, mayores cosas harás que yo. Y Pablo pues sanaba con su sombra, o con su sudor. ¿Quién era? ¿Era con su sudor o con su sombra, Pablo? Con la sombra. Entonces imagínate la magnitud cuando te dice ser imitadores de mí, pues yo decía, no, pues entonces con mi baba que aviento, pues mayor. Entonces yo pensaba en todas esas situaciones gloriosas, señales y prodigios que dice la palabra de Dios, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero cuando dice mayores cosas harás, yo me imaginaba, pues va a salir fuego, caerá, si Elías hizo caer fuego del cielo, pues nosotros también. Pero como Dios me ama tanto y me ha llevado a más, y te lo decía hace 8 días, que me habló de la soberbia y me empezó a hablar del ego y de situaciones por las cuales hay veces digo, Señor, a lo mejor yo no soy para este ministerio, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué no pones a alguien más que verdaderamente te sirva como debes? Llegan esos pensamientos de rendirse. Entonces Dios me empieza a hablar de Daniel, de David, me empieza a hablar de Moisés, me empieza a hablar de Jeremías, de Elías, de Pedro, de Pablo. Y yo me pongo a pensar, ¿quién verdaderamente está capacitado para servirle o seguirle humanamente? Nadie. Pero me pongo a reflexionar, vuelvo a lo mismo, en ser imitadores de mí. Y yo me puse a pensar en cada uno de ellos que siguieron a Dios, cómo fueron perseguidos y cómo fueron atormentados y cómo fueron unos muertos. Pero que fueron personas que nunca se rindieron. A pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que fueron apedreados, Daniel fue arrojado a un foso de leones por no querer comer un alimento que era para otro Dios. Y le dijeron, si tú te doblegas ante este Dios, vas a vivir, pero si no morirás. Y su lealtad y su amor ante Dios dijo, no, pues échame a los leones, pero yo no voy a renunciar a mi Dios. ¿Y cuántas veces, ahorita si tú volteas, hay muchas sillas vacías, por diferentes circunstancias? Decidimos alejarnos, decidimos no permanecer en el Padre, decidimos, o no, a lo mejor digo, porque lo he escuchado de varios, yo sigo sirviendo a Dios, yo sigo con Dios, yo sigo leyendo la palabra y sigo orando, pero ¿por qué no asistes? ¿Por qué le doy más importancia a lo mejor a lo que dijo el pastor? Hoy no me saludó, hoy dijo algo que me ofendió, hoy no me gustó la alabanza, hoy no me gustó el lugar, hoy acomodaron diferente y no me acomodo, no sé, cualquier cosa antepongo que a Dios.
Y Daniel decidió morir antes que renegar de la presencia de Dios. David, un niño que fue menospreciado inclusive por el padre, porque cuando fueron a ungirlo, presentó a todos los hijos menos a él, o sea, lo hizo menos, sus hermanos igual lo humillaban. Luego el suegro lo quiere matar, es perseguido. Cuando gana él una batalla, llega a su aldea y se robaron a las mujeres y a los niños. Situaciones tremendas que vivió David, pero que siempre adoró al Padre. Que la regó como humano, cometió infinidad de errores, pero que nunca dejó de adorar al Señor. Entonces es donde me pongo a reflexionar cuando Pablo dice, sé imitadores de mí. ¿A qué se refiere? ¿En los dones? Los dones son tuyos y es algo que te dio el Espíritu Santo y que dice que te lo da como Él cree conveniente y los vas a usar, y es una diversidad de dones que no siempre actúa de la misma manera. Entonces no está hablando de eso, de su fe y firmeza en Cristo Jesús, que a pesar de todas las circunstancias que vivió, nunca dejó de servir a Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos de servir? Estaba yo leyendo y ahorita lo vamos a leer, cómo en aquella época, no sé si alguien sabe más o menos de historia, que se tenían que esconder para poder hablar de la palabra de Dios, porque eran perseguidos. Jesucristo predicaba en el desierto, horas. Si ahorita nos salimos, sacamos nuestra silla y predicamos allá, más de uno se va a parar a buscar la sombra, ¿sí o no? Porque está pesado el sol. ¿Te imaginas en el desierto? No había banquitas, era pura tierra, arena, sin sombra, pero con un hambre de Dios que no importaba cuántos kilómetros tenían que caminar, porque iban de diferentes naciones a escuchar a Jesucristo, que tenían que esconderse en cuevas para poder hablar de la palabra, que los pergaminos tenían que ser enrollados y escondidos para poder hablar de la palabra, que no había esa libertad que tú y yo ahora tenemos, la comodidad de estar en una silla. A lo mejor no es la silla que tú quieres, a lo mejor quieres un reposet, pero si así te duermes, imagínate en un reposet. A lo mejor no es el lugar, el castillo que tú anhelas, pero tienes un lugar donde escuchar la palabra de Dios sin ser perseguido. Tienes la libertad de andar con tu Biblia en la mano, de decirle a alguien, te bendigo en el nombre de Jesús. Lo más que puede pasar es que te digan, estás loco, pero no te matan. Y en aquella época a Esteban lo mataron por adorar a Jesucristo, por decir, vi los cielos abiertos y vi al Padre y a Jesucristo a la diestra. Por eso lo mataron. Y ahorita con libertad puedo decir yo, Dios me dijo. Y me puedes decir, ajá, ¿de cuál te fumaste? Pero no me están matando. ¿Qué libertad tenemos de adorar al Padre? De seguirlo, de escucharlo, de venir a adorar, de venir a alabar, de venir a ver qué mi papá me está diciendo. Hoy tenemos la libertad que directamente el Padre abre su corazón para contigo. ¿Y cuántos pretextos podemos poner? ¿Por cuántas cosas mínimas y sin importancia quiero renunciar? No valoramos la libertad que tenemos en Cristo. No valoramos el lugar que tenemos para adorar al Padre. Antes caminaban, es más, se escondían en la noche para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo, no, ya se tardó la alabanza, a ver si no se tarda la prédica, porque tengo hambre. ¿Sabías que horas se pasaban sin comer? No llevaban lunch, puesto que Jesucristo dijo, ¿qué tenemos para darles de comer? Nadie llevaba nada. No les importaba estar horas en el desierto quemándose con tal de escuchar lo que tenía Dios para ellos. ¿Y cuántas veces lo hablo de las sillas? Anteponemos por infinidad de situaciones antes que escuchar al Padre. El servicio, hermano, cualquiera que tengas, el servicio que tengas, que no quite el gozo de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces le doy más importancia a mi servicio, al predicar, a alabar,
que el adorar la presencia del Padre. Y esto me puede quitar el gozo por la presión de que tengo que dar una palabra. En primera, no tengo yo que dar ninguna palabra, pero ¿cuántas veces lo puedo pensar? Es que tengo que prepararme para dar una palabra. Ok, pues entonces estudia teología, pero el que da la palabra es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces pongo una atención y más importancia? ¿En qué aspecto? Me pasé horas predicando, estudiando, horas leyendo la vida de Pablo para poderla transmitir o resumir para que la puedan comprender, y estaban dormidos. Se pararon al baño, no me pelaron. ¿Cómo para qué? Puede ser que le esté dando más importancia a eso que a la presencia de haber estado con Cristo. Me pasé horas, no sé, tocando la batería y nadie me peló y me dicen que me calle porque hago mucho ruido. Y le empiezo a dar importancia a esos detalles de que me incomoda que me estén diciendo esto, mejor ya no toco. ¿Cuántas veces le doy más valor? Y si tú te pones a estudiar la vida de todos los profetas, lo que realmente pasaron y que permanecieron, digo, lo que tú y yo estamos viviendo es nada. Es nada. Y aparte dice la palabra de Dios, bienaventurado eres si eres perseguido por causa de mí. Si eres vituperado por causa de mí, bienaventurado eres. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? Bendecido en una manera suprema. Algo inimaginable para la mente humana. Entonces, si tú eres perseguido, criticado, porque sirves a Jesucristo, porque hablas de Cristo a diestra y a siniestra, gloria a Dios por tu vida. Pero que nada te quite el poder permanecer en la presencia del Padre. Estaba leyendo de Daniel que lo querían hacer comer su comida y él dijo, no, yo no como eso, yo no me contamino. ¿Y cuántas veces nosotros sí permitimos ser contaminados con una palabra, con una crítica, con un juicio? Al final es comida, ¿sí sabías que lo que escuchas es lo que comes? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estoy permitiendo que me quiera alejar de la presencia de Dios? Hoy estamos en una libertad de gozarnos delante de la presencia de Dios. En tu casa puedes tener la libertad de poner una película, de poner alabanzas, de adorar al Padre, de leer la Biblia, sin miedo a que entren a matarte. Y no aprovechamos esa gran bendición de que donde estemos podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Yo leyendo la vida de cada uno de ellos, empecé a decir, bueno, ¿por qué entre más cosas les pasaba, más adoraban a Dios? Entonces, ¿es necesario la tribulación para adorar a Dios? Es como la vida de Job, todo lo que pasó, le permitió el diablo a Dios para que lo tocara, para quitarle todo, y le iba a maldecir en su cara a Dios, y le quitaba todo, le quitó familia y todo, y así se siguió su fe y su adoración hacia Dios. Fue grande y majestuosa hasta que ya estaba todo mal, ya ni familia ni nada, pero él seguía con su fe. Seguía adorando. A pesar del ego, a pesar de la soberbia, nunca renegó del Padre y le fue retribuido. Pero entonces la pregunta es esa, más como Job, ¿es necesario pasar eso para que volteemos a adorar al Padre? ¿Es necesario que nos sea arrebatado algo para voltear y clamar a Dios? ¿Por qué entonces los apóstoles, los profetas permanecían? A pesar de las circunstancias, pues nada, manda otro, a mí ya me echaron al foso de los leones, que se lo cargue a otro, porque a mí, Jeremías, no creas que los metieron y luego lo sacaron, estuvo en agonía ahí. Hasta que le dijeron a Malaquías, lo echaron ahí y se está sufriendo. Antes de echarlo le dieron una. A Pablo, a Pedro. Entonces, todo me lleva a que ninguno de ellos se movía por emociones, ni sentimientos, ni circunstancias, sino por el amor a Dios, como nosotros, ¿verdad? Que nos afianzamos en su amor, a pesar de las circunstancias permanecemos. No nos mueve el que alguien me saque la lengua, el que alguien se duerma en la predicación, el que no te pelen,
el que no te tomen en cuenta, el que no te aplaudan. Hermano, no esperes la estrellita ni la felicitación del hombre. Que todo sea para Dios. La gloria es para Él. Al final quien lo sacó en triunfo, el que tapó la boca de los leones, el que apagó el horno de fuego para que no se quemaran, es Dios. Entonces, espera todo del Padre, no del hombre. José, el soñador, ¿cuántas cosas le pasaron? Y dice que siempre manifestó que la gracia del Padre estaba con él. Sus hermanos lo menospreciaron por hablar una visión del Padre. Dios le dio una visión y él habló, obvio no era el momento, pero sus hermanos guardaron tanto odio y resentimiento contra José que decidieron matarlo. Desde el papá lo reprendió cuando le dijo el sueño. Exactamente. No se tenía la libertad de decir, Dios me dijo, Dios me dio una visión. Lo van a matar, al final un hermano es tocado y dice, no lo matemos, vamos a venderlo, ay qué lindo. Y lo venden como esclavo. Después lo injurian, se lo quiere chutar la esposa, ¿no? Y él dice, no, por ser leal a su convicción, lo meten a la cárcel. Y podemos seguir viendo que de todas las situaciones Dios lo sacó, porque nunca volteó su mirada a decir cómo sufro, porque a mí nadie me toma en cuenta, estoy incómodo. Nunca dejó de adorar, nunca dejó de tener las visiones y no tuvo temor al final de hablarlas, porque lo buscaron por las visiones que tenía, por la interpretación de los sueños. Que nada quite el gozo y el ministerio que Dios puso en tu corazón, por X o Y circunstancia. No permita ser robado. Hace 8 días Dios nos hablaba de cómo Satanás puede entrar a robarte lo que Dios ya te dio. Y sucedió una tarde. Dimos entrada a la ira, al estrés, a lo que tú quieras. Y sucedió algo que al final la gracia y la misericordia de Dios siempre está presente y hoy fue manifiesta aquí. Cuando estamos con un mismo propósito y un mismo sentir. Vamos, por favor, a Hechos 22:25. 22:25. Pero cuando lo ataron con correas, está hablando de Pablo. Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? El que sigue. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tributo diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El que sigue. Vino el tributo y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. A mí me sorprende cómo Pablo, ahorita vamos a leer, vete a Hechos 8, por favor. 8:3. Pablo era un perseguidor de cristianos. Es más, Pablo estuvo o autorizó la muerte de Esteban. Y cómo después se volteó por amar, por seguir a Jesucristo, y ahora él era perseguido. Y Saulo, que es Pablo, asolaba la iglesia y entrando a casa por casa, arrastraba, escucha bien lo que hacía Pablo, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No era el versículo que te quería decir, te iba a hablar de Esteban, y bueno, te estoy hablando de Pablo, de cómo era él perseguidor y cómo se metía a las casas. Y dice que a los que estaban ahí, mujeres y niños, se los llevaban y los llevaban presos porque estaban leyendo la palabra de Dios, porque estaban adorando a Dios. Pero los que quedaban libres no decían, no nos vamos a meter en eso porque nos van a llevar preso. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que siguieron anunciando las buenas noticias, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El que sigue, por favor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Nunca se rindieron, a pesar de las circunstancias y de que eran perseguidos y que eran encarcelados y que los azotaban. Nunca se rindieron de adorar a Jesucristo y de hablar la palabra de Dios.
Dice en Romanos, antes de Romanos 8:37, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Persecución, tribulación, angustia, crítica, desánimo, pleitos, contiendas, que me cae mal la pastora, que me regañó, que me dijo. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Esta es una pregunta directa para ti, si es personal. ¿Qué va a hacer que desistas del legado que Dios te dio? ¿Qué es lo que va a hacer que te rindas de persistir? ¿El lugar? ¿La persona que predica al frente que te cae mal? ¿El asiento que es incómodo? ¿Que me cae gordo el de la batería? Es que eres mi hijo, mi amor, por eso. Si hablo de otro. Es que ayer te desahogaste, dice nada. Oye, ayer dice que estaba sentada amargada y no sé qué, óyeme. Dije, ¿es desahogo, hijo, o qué? ¿Qué es lo que va a hacer que nos separemos del amor de Dios? Y tú puedes decir, no me voy a separar del amor de Dios, simplemente ya no voy a predicar. ¿De verdad? ¿Por qué ya no vas a predicar? ¿Por qué ya no vas a filmar? Vamos a poner, voy a hablar de Esteban. En mi persona, digo, estoy agradecida porque sube los videos a YouTube, pero nunca le he dicho gracias, ¿o te he dicho gracias? Y puedes decir, ¿para qué los subo? Ni la pastora me toma en cuenta, es más, yo no sé si los vean. Nada más tiene 5 likes y yo me pasé horas editándolo. Puede ser que lo piense y diga, ¿para qué filmo? ¿Para qué subo las predicaciones y nadie los pela? Nadie me dice gracias. Pero si él tiene una comunión con el Padre, no le importa el gracias. Él me dijo cuál era la finalidad, y es que se expandiera de alguna manera la palabra. Yo te pregunto nuevamente, ¿qué podrá separarte del amor de Dios? Es un privilegio, de verdad. Yo ahorita que estaba adorando al Padre, le daba gracias por la vida de cada uno de ustedes, por este lugar, porque me enseñó cómo entraban a las casas y los sacaban. ¿Cuándo han entrado aquí a sacarnos? Aun cuando nos fuimos de este lugar, no dejamos de hablar la palabra de Dios, no importó el lugar, no importó que estuviéramos en la calle, que hubiera unos bailarines echándonos bronca, que son mis vecinos ahora, y que me piden favores, gloria a Dios. No importó el lugar, no importó la distancia. Ahorita no vino Margarita, que también vive lejos, Rocío y Esteban. No importa la distancia. Para los ensayos, no sé a qué horas te tengas que parar, a las 7 de la mañana, que es el día a lo mejor de descanso, que es el día de descanso, y que se tiene que parar temprano, por amor a Dios. Lourdes es la que se para a levantar al gallo para que nos despierte a todos. Por amor a Dios. Cada uno tenemos ese amor que estamos mostrando. Tú puedes decir, no tengo ningún ministerio. El estar aquí es un ministerio, ¿sabes? El estar escuchando la palabra de Dios, el estarla practicando en nuestra vida, no importa la edad. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué podrá hacerte dejar lo que Dios te ha regalado? Tribulación, angustia, persecución, miedo, afán, el mundo. Decía el esposo de mi hermana, es que estoy muy chavo, todavía quiero cotorrear. ¿Y qué no puedes cotorrear sirviéndole a Dios? Deberías de ver qué cotorreas te avientas sirviéndole a Dios. Hermano, no te desanimes. Ponte de verdad a estudiar cómo vivieron ellos. Acabamos de leer. No creas que llegaban y entraban a las casas. ¿Te puedes parar? ¿Nos acompañas, por favor? Digo, ¿conocen a la judicial? Es lo mismo en aquella época. Es lo mismo. Así entraban. A mentadas de madre, a golpes, a jalones de mecha se los llevaban, tehuacanazo y demás todo. Por adorar a Jesucristo. Dice que los que se quedaban seguían adorando y seguían hablando de Dios. Cuando estuvo Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Se quejaron? Les dieron primero una madrina, los encueraron, los amarraron, estaban así, golpeados, ensangrentados. Y no le dijeron, Señor, ¿por qué a mí si te sirvo tanto?
Me miraron feo, me sacaron la lengua, no me dieron las gracias. ¿Sí sabes qué hicieron o no? ¿Sí lo han leído? Adoraron, alabaron a Dios. Nunca se quejaron. Digo, de verdad, yo me quedé sorprendida, lo he leído, pero cuando Dios me estuvo hablando, ser imitadores de mí, yo dije, ¿a qué te refieres? Deja de quejarte por tonterías y alábame. Deja de ver que falta otra bocina, deja de ver que falta... Adórame, no importa el lugar. Estás delante de mi presencia. ¿No dice la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo? Entonces, ¿por qué pongo peros? No es real esa alabanza en mi vida. Si te tengo a ti, tengo todo, pero si tuviera una silla cojinada, pues sería mejor. Si las luces estuvieran más padres, sería mejor. Si el lugar ¿vengo a ver el lugar? ¿Vienes a verme a mí? ¿Vienes esperando que yo te dé las gracias por tu presencia? Te las doy, pero eso no va a llenar tu vida. La plenitud de aquel que lo llena todo es Jesucristo. Hace unos días les comentaba a la alabanza, es para que sea. Cuando yo me empiezo a distraer con cosas que están faltando, que no me gustan, empiezo a voltear mi mirada a otro lado y no a Jesucristo. Cuando todo me empieza a incomodar, no estoy viendo a Jesucristo. Ahorita en alabanza decía el Espíritu Santo a través de Rocío, gracias. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo Jesucristo por mí. Ella lo dijo por ella, pero yo dije, lo dio por mí. ¿De verdad comprendemos la magnitud de lo que hizo el Padre? ¿Alcanzamos a entender que se desprendió de su único Hijo y lo entregó para ser golpeado, humillado, violado, muerto y atormentado en el infierno por cada uno de nosotros? Tiene que estar bien arraigado en tu corazón para que no te importe la silla, para que no te importe la proyección, para que no te importe si predico yo bonito o no, sino por estar en la presencia del Padre y ser agradecidos por lo que hizo Jesucristo. Estuvo 3 días siendo torturado y resucitó para darte vida eterna a ti, para que tú y yo hoy seamos justicia de Dios. Yo le dije, Señor, perdóname por las veces que he pensado que no soy digna de estar en tu presencia, de poder servirte como debe de ser, porque tu sangre es suficiente para hacerme digna. Gracias porque no me elegiste por mi capacidad o por mi inteligencia, sino por tu misericordia, porque de lo vil y menospreciado escogiste y me tomaste a bien para poder adorarte y alabarte. El privilegio que tengo de estar al frente y anunciar su nombre y la libertad de decir, Cristo, te amo y te entrego mi vida y por siempre te voy a servir, sin temor de que alguien me mate, y si lo hiciera no me importa. Quisiera transmitirles ese amor de verdad por Jesucristo y que no les importe nada y que se aferren con todo a seguir adorando y sirviéndole. Que no sea la presión de un congreso, que no sea la presión de nada lo que me estrese y no me permita adorar la presencia del Padre. Que a pesar de las circunstancias, yo me aferre a estar y permanecer en su presencia y que a los 4 vientos griten que Cristo vive y lo mejor que vive en mí. Porque Él decidió, dice en Isaías 60, en 65 si no mal recuerdo, que no había una casa para Él. Dice, ¿en dónde moraré yo? ¿Sabes dónde eligió? En ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes el privilegio y el honor de ser tú el templo, un templo movible para hablar la presencia del Padre?
para en donde estés, en tu trabajo, en el camión. Decía Esteban la otra vez que iba en el transporte y que se puso audífonos y se le olvidó dónde estaba y se puso a adorar al Padre. Así tiene que ser donde estés, que no te dé vergüenza y que nada te haga desistir del llamado que te dio Dios. De verdad, si yo soy la piedra de tropiezo, miéntame la madre, pero no gracias, pero no te sueltes de la mano de Cristo. No permitas que nada te robe. Daniel salió victorioso, Jeremías salió victorioso, Elías salió victorioso, David salió victorioso, José, y fue bendición para su familia. No temas, lo que esté pasando es nada cuando estamos tomados de la mano de Dios. Y al final de cuentas todos los que estamos aquí hemos salido victoriosos. En todo y siempre. Te voy a hablar algo, no voy a mencionar nombres. Yo platicaba con 2 personas y les comentaba, tu familia aceptaron a Jesucristo el mismo día, asistieron a la misma congregación, escucharon la misma palabra. Y lo voy a hablar igual por mí, ponlo en mi vida. Tuvieron las mismas situaciones contrarias, gigantes, leones, ponle lo que tú quieras, como familia. Todos vivieron la misma victoria, todos vieron la mano poderosa de Dios. La pregunta es, ¿dónde están todos? Al final, todos nosotros estamos escuchando la misma palabra, somos una misma familia, tenemos un mismo Padre. Hemos vivido como congregación, voy a hablar, porque en tu vida personal has vivido situaciones donde has salido victorioso. Vamos a hablar como congregación. Perdimos todo. Anduvimos en el kiosco, anduvimos deportivo, anduvimos de casa en casa, y Dios nos regresa. Ya tenemos sillas, no teníamos sillas. Ya tenemos sonido. Todos hemos vivido las mismas situaciones. Dios nos ha hablado, nos ha levantado, nos ha sacado en victoria, pero todos percibimos las cosas de diferente manera. Yo, en lo personal, yo digo, todo esto lo ha hecho Dios. Alguien puede decir, yo compré la silla, yo puse esto. Yo puedo decir, Dios nos dio la batería, Dios nos dio esto, Dios nos dio aquello. Alguien puede decir, no, yo lo compré, yo lo doné. Pero es como decía Rosy al principio, porque Dios puso en tu corazón que lo diera. Así es, pero estoy hablando de la percepción. Yo sé, todo esto lo dieron ustedes. Sí lo dieron ustedes, al final es por las ofrendas que todo lo obtenemos. Pero ¿quién te dio el recurso? Entonces, te estoy hablando, mi percepción es Dios está poniendo todo. Dios puso las cantantes, Dios puso el que toca el teclado, el que toca la batería, Dios se está poniendo todo. Pero la percepción de cada uno puede decir, si yo no estoy, esto no sería posible. No sé si me estoy dando a entender. Es la misma situación, pero cómo estamos recibiendo cada uno las cosas. Yo te estoy hablando de esta familia. Y hay quien permanece y sigue adorando a Dios. Hay quien dijo, no pasa nada. Aunque haya visto la misma manifestación. Yo le decía a Siam y a Kian, nuestra familia, la familia, hemos visto de una manera extraordinaria, milagrosa, sobrenatural y sorprendente la mano de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, yo puedo decirlo, en la vida de mis hijos, que Satanás quiso matarlos y la mano de Dios los ha sacado a victoria y a vida, y que los dos están. Yo lo vi, lo vivió Siam en carne propia, lo vivió Kian en carne propia, pero de repente se nos olvida. Pero digo, gloria a Dios, tienen a su madre que se las recuerda seguido. Y que le digo, hijo, tú eres la manifestación gloriosa del amor y la gracia de Dios, porque cuántas veces te ha rescatado mi Señor Jesucristo. ¿Con qué facilidad se nos puede olvidar? Él puede decir, pues sí, pero estoy chavo y esto y aquello. ¿Por qué se te olvida la gloria de Dios? Dios no está peleado con que te diviertas. Dios no está peleado con que te vayas a cotorrear. Lo que no quiere Dios es que te olvides de su presencia, de su amor y de su gracia.
¿Y cuántas veces se nos llega a olvidar? Hablando de mi familia, algunos desistieron de seguir sirviendo a Dios. Por lo que tú quieras, ¿cómo le dimos más poder al enemigo que a permitir la gracia de Dios en nuestra vida? A ser imitadores en la fe, que a pesar de la tribulación, a pesar de contiendas, a pesar de situaciones, la fe permanecía firme. Porque no se dejaban llevar por sentimientos ni emociones. Entonces cuando dice, sé imitador de mí, se refiere a eso, que nada te haga rajarte del amor de Dios. No seas ambivalente, que tu sí sea un sí. Si yo le dije a Dios, te voy a servir, va a ser por la eternidad, a pesar de que no haya gente. Digo, es algo que yo le dije a Dios, no me interesa, yo no voy a dejar de proclamar tu nombre y decir que eres un Dios bueno y amoroso, y hablar de mi Señor Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo. Haya o no haya gente, salte a la calle como loca a hablar. Alguien te escuchará. Si Dios hizo hablar un burro, tienen esperanza. No es cierto, son hijos de Dios benditos. Entonces la exhortación de este día, hermano, es que dejemos las emociones y sensaciones y sentimientos y nos aferremos a la presencia del Padre. Que no importe lo que esté sucediendo, de verdad, y se los vuelvo a reiterar y hasta el cansancio, Romanos 8:28, los que aman a Dios, no los que permanecen en una congregación, no los que tienen un servicio, los que aman a Dios, todas las cosas, si todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo te pregunto, ¿tú fuiste llamado? ¿Y tienes un propósito? Ahora aprendamos a amarlo, para que todo me ayude a bien. Cuando dice la palabra de Dios, en todas las cosas dad gracias a Dios, aún en lo malo, sí, no voy a agradecer lo malo. No confundamos, no voy a agradecer lo malo, voy a agradecer que aún en lo malo, Él está conmigo. Y que su promesa es que con Él soy más que vencedor. ¿Y de verdad lo hacemos, hermano? ¿Damos gracias a Dios? Vuelvo a lo mismo, yo estoy hablando de mí, no quiero herir tu susceptibilidad. Hay veces sí le digo a Dios, ¿qué pasó? Yo se los he platicado, que Ana a mí me dijo, bueno, ¿por qué si predicas la palabra? ¿Por qué si eres pastora? ¿Por qué si esto? Me pasó esto a mí. Yo dije, bueno, a mí no me pasó. No, yo no le dije así. Sí hubo un cuestionamiento y dije, ¿qué pasó, Dios? Tú dijiste que ninguna plaga. Se los estoy compartiendo. Hay veces sí cuestionas a Dios y no dice aquí, todas las cosas te ayudan a bien. Pero cuando viene una situación, así como que sí me mueve y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me aferro? Todo me va a ayudar a bien. Yo después lo comprendí y di gloria a Dios. Y de verdad, así como cada uno de los que pasaron aquí, si te cuento toda mi historia, dirías, no, y todavía estás. Todo me ha ayudado a bien y todo ha formado un carácter. Hoy, por nada ni por nadie, dejo de estar en la presencia del Padre. Por nada, ni por nadie, ni por ninguna circunstancia voy a dejar de adorarlo y de estar delante de su presencia. Entonces, hablando con estos hermanos que hablábamos, o sea, y no era en juicio, sino hablando de cómo las circunstancias nos pueden ganar el afán, el trabajo, y nos puede desviar del propósito divino de Dios, porque puedo decir, a donde yo vaya, Dios va. La Biblia la tengo en el celular, la tengo en mi casa, no necesito ir a la congregación, no necesito servirle porque Dios está conmigo. ¿No es una manera de justificación? Y hacerme tonto. Entonces yo me quedé pensando y yo dije,
Y te lo pregunto a ti, a ver qué me contestas. ¿Hay niveles de fe? Dice la hermana Lolita que no, dicen por allá que sí. ¿Tú qué piensas, Rocío? Que no hay niveles de fe. ¿Tú, Lalo, hay niveles de fe? ¿Tú qué crees? Es que la fe es, o sea, ¿crees o no crees? Yo creo que no hay un punto medio. No debería. O sea, es como... Sí, Habla fuerte porque no te oyen los de allá. me refiero a que es Una vocesota. un punto medio, pues sería ser tibio. Un punto medio sería ser tibio, dice, o crees o no crees. No hay un nivel de fe. Fíjate, hay una parte que le dicen a Jesús, si puedes hacer algo, ayuda a mi hijo. Y le dice Jesús, la pregunta sería, ¿tú crees? Y le dice, sí creo, pero ayúdame a creer más o ayuda a esta incredulidad porque en esta área me está ganando. Me gustó lo que dijo él, o crees o no crees, pero dentro yo te puedo hablar, ¿qué me vas a comentar? O sea, si el crees o no crees, de todos modos es fe. Es una fe buena y una fe mala. El temor al final es malo. Uh-huh. Y la otra es el de que la fe no tiene niveles como tal. Los niveles que los ponemos nosotros. Lo acabas de decir. Esta fulano, sultano, milano le dijo, ¿me puedes ayudar? Uh-huh. ¿Crees? Sí, creo que me puedes ayudar, mas no creo que puedes hacer las cosas. El nivel lo ponemos nosotros. Dice la palabra de Dios que hay una medida de fe que Dios nos dio. Entonces yo me pudiera pensar, ¿a mí me diste mucha y a otro poca? ¿O te pasaste con aquel y le diste más que a mí? Nos dio una medida de fe a todos y quiero entender que es pareja, es la fe de Él al final, ¿estás de acuerdo? Es un don de fe que Él ya nos dio. Pero ahorita lo que decía Carlos, al final yo decido cómo practicarla, cómo activarla o cómo ponerla. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podrías tú saber en qué nivel de fe estás? Yo puedo decir, ahorita todo está de maravilla, está todo magnífico. La circunstancia es cuando se activa ese nivel de fe. Cuando está bien, no requiero activar mi fe. Dice mi hijito porque no quiere hablar. Ay, el bodoque. ¿Qué es el nivel de fe? Dijiste es que cómo se... ¿Activa? Por la forma en cómo vives. Por la forma en cómo vives, exactamente. Decía ahorita Lourdes, en las circunstancias, cuando está bien, no voy a activar la fe. Y cuando está una situación, cuando viene un gigante, cuando me aventaron a la cisterna, cuando me echaron los leones, cuando están hablando mal de mí, cuando todo está mal, es cuando voy a activar la fe. Jesucristo se asombró de un hombre y dijo, ni en Israel he visto tanta fe. Entonces, sí hay de alguna manera un nivel de activación de la fe. El nivel lo tienes, o más bien tienes la porción de fe, pero ¿cómo la estoy aplicando? Si cuando viene la persecución, cuando viene la tensión, digo no, de plano no, esto no es para mí. Yo le decía hacia mí a Ingrid, no me ocupa el que quieras dejar de comer rábanos, para no meterme en broncas. ¿Qué más vas a dejar de comer? ¿Qué más vas a permitir? ¿En dónde o cómo vas a mostrar el carácter, el dominio? Si no quieres comer mangos. Si no quieres comer mangos. ¿Qué más, decía Lourdes en una predicación, qué más voy a permitir? Algo que yo les comentaba, que les decía, ¿por qué usas el cubrebocas?
Si tienes miedo al COVID, ¿a qué más le vas a tener miedo? Si tengo miedo a no tener dinero, ¿a qué más le voy a tener miedo? No es el hecho en sí, sino a lo que le estoy dando poder. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo voy a mostrar realmente el carácter y la firmeza en Cristo? En la tribulación. ¿Realmente voy a hacer cosas mayores que Jesús? Pues es en la tribulación. Jesucristo calmó tormentas, Jesucristo resucitó muertos, pero yo no quiero que haya muerte en mi vida. Yo no quiero que haya tormenta. Entonces, ¿cómo voy a mostrar la valía, el carácter de Jesucristo? ¿Cómo voy a calmar la tormenta si no hay tormenta? Ahora, dice la palabra de Dios, soy más que vencedor. ¿De qué? Si no tengo una pelea, no voy a ser vencedor. Si no estudié una carrera, no la voy a terminar. ¿Estás de acuerdo? No voy a decir, triunfé. Se requiere una pelea. Se requiere un partido de Chivas Guadalajara y que ganara el América. Digo, Chivas Guadalajara y que ganara el América, ¿eh? Y que ganara el América. Un partido. Es el mismo, ¿verdad? Algo así. Se necesita una pelea para mostrar el carácter. Tú y yo somos de verdad extremadamente bendecidos porque tenemos la libertad de adorar al Padre y de que cada circunstancia sabemos que está Él con nosotros y que dice que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Te está hablando de procesos, te está hablando de formación de un carácter. Dice la palabra de Dios que nuestra fe va a ser probada por fuego. Esa parte es la que no nos gusta. ¿Cómo voy a mostrar el carácter de Cristo en mi vida? Algo que le decía David al Padre, examíname. ¿Quién de nosotros tiene ese valor de decirle al Padre, examina mi corazón, examina mi alma? Se requiere valía para seguir a Jesucristo. Seamos imitadores de aquellos que permanecieron firmes en la fe, de Jesucristo mismo. Jesucristo tuvo temor. ¿Tú crees que le reventaron las venas de la tensión que tenía por nada? Sabía lo que se iba a presentar, sabía lo que le iba a suceder. Lloró al Padre y le dijo, si puedes pasar esta copa de mí, hazlo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Tú y yo estamos dispuestos a decirle eso? Estoy estresado hasta el cansancio. Ponme nuevos congregantes, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos dispuestos? Ese es amor a Cristo. Esteban prefirió morir y murió con gozo, viendo el cielo, que renunciar a lo que él había visto. ¿Tú estás dispuesto a retener ese gozo con el que recibiste a Jesucristo? ¿Por qué a través del tiempo lo vamos perdiendo, hermano? ¿Por qué viene la apatía? Porque digo, este domingo no voy. Mejor no, porque empiezo a ver con mis ojos naturales, porque volteé mi corazón a las cosas terrenales y no a Jesucristo. El gozo con el que recibiste a Cristo, con lo que te empezó a llenar, ese ímpetu de servir, que nada ni nadie lo apague, ninguna circunstancia. Vete por favor, ¿a dónde nos vamos? Es que quiero leer mucho, pero... A 2 de Timoteo 4, desde el 6 vamos a leer. ¿Alguien me pasa mi agua, por favor? Aquí una silla, por mi bolsa. 2 de Timoteo 4, desde el 6, por favor. Gracias. Vamos a leer hasta el 18. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Escucha, Pablo. Pablo ya está reconociendo que ya le queda poco tiempo de seguir.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Le está hablando a Timoteo. Pablo no le estaba pasando bien. Le está diciendo, ya el tiempo de mi partida está cerca. Pero ¿sabes qué? He peleado la buena batalla de la fe. He terminado lo que Dios me encomendó. He guardado la fe. No he permitido que ninguna circunstancia me quite la fe que tengo en Cristo Jesús. Pero ven pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Está hablando que se sentía desamparado, no dijo me dejaron. Me desampararon. En la situación que estoy, nadie me ayudó, nadie volteó a verme. Timoteo, ven pronto. Solo Lucas se quedó conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Habla de su capa, de su abrigo. Quiere decir que hasta frío tenía y nadie fue para acercarse a darle un trapo para que se tapara. Está hablando que estaba totalmente desamparado, se sentía desprotegido. Y le dice, ven y trae a Marcos porque los requiero. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, había alguien que lo estaba moleste y moleste. Dice, me está causando muchos males. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Se sentía completamente solo. Dicen, no estuvo nadie a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. El que sigue. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Está hablando, no importa quién haya estado conmigo, no importa que se me hayan puesto en contra, no importa que me hayan traicionado, el que estuvo conmigo y estará conmigo y contigo siempre es mi Señor. Y te dice, ¿para qué? Para cumplir, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién es el que te va a librar? Solamente si permanecemos, hermano. Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, permaneció. Dice, si algo tengo en mi defensa es que me dejaron. Y el único que me ayudó y estuvo conmigo fue Jesucristo. ¿Y que no es suficiente en tu vida? Entonces cuando Pablo dice, sé imitadores de mí, te está diciendo, no importa lo que estés pasando y lo traicionado que te sientas. El que está contigo y el que te va a sacar y a salvar de la boca de los leones es Jesucristo. No esperes nada del hombre, espera de Jesucristo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo termina su oración, su carta de Pablo a Timoteo, alabando a Jesucristo a pesar de las circunstancias. Yo voy a seguir perseverando para gloria de Jesucristo por la eternidad. Que esa sea nuestra oración, hermano. No me importa lo que esté sucediendo. Yo voy a seguir adorando a Jesucristo. No importa quién me vaya y me acuse con Israel. Yo voy a seguir adorando a Jesucristo. No importa lo que esté pasando.
El que me va a librar, el que me fortalece, es Dios. Y voy a seguir y a permanecer para gloria de Jesucristo. Escucha bien, el que tú permanezcas en un ministerio no es para gloria de la congregación ni del pastor. Es para gloria de Jesucristo. El que tú estés viniendo cada domingo es para gloria de Jesucristo. El que tú ores todos los días es para gloria de Jesucristo. El que tú leas la Biblia es para gloria de Jesucristo. Dice, en todo ser agradecidos. Cosa tremenda estaba pasando Pablo, pero reconocía quién lo fortalecía. Y algo que dijo es, he acabado la carrera, he guardado la fe. Permanece en la fe, hermano. Efesios 5:20, perdón. Efesios 5:20. El 20, por favor. Dando siempre, ¿cuándo? Siempre, aún en la tribulación, sí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué en la tribulación le tengo que dar gracias a Dios? Porque la victoria es tuya. Porque no hay margen de error en presencia del Padre, en presencia de Cristo. Vete a 1 de Tesalonicenses 5:18, por favor. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Seamos agradecidos por el lugar, seamos agradecidos por la pastora loca, seamos agradecidos por los hermanos, por el que hace ruido en la batería. Sea agradecido. Esa fue una confirmación, ¿verdad? También los amo, también los amo. Déjame te digo, decía Carlos, ¿por qué no dice al revés del versículo? Dice que nos dará pastores conforme a nuestro corazón. No es la bronca conmigo, es con Dios y tu corazón. Y si yo estoy loca, gloria a Dios también por tu locura, porque somos de los aferrados. De verdad, los que estamos somos los que permanecemos. De los que estamos, no te rindas, sigue insistiendo, sigue persistiendo, permanece, no te rindas, no importa la situación, no importa la circunstancia, no te alejes de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, separado de mí nada puedes hacer. Pero con Él, todo lo puedo en Cristo, todo, aún soportarme a mí puedes. Aprendamos a amarnos, aprendamos a amar a mi Señor, permanecer en Él. No permitas que nada robe tu corona, no permitas que nada robe tu gozo. Permanece, dice la palabra de Dios, aviva el fuego que hay en ti. Que ninguna circunstancia, ni situación, ni contienda te robe el fuego del Espíritu Santo. Hay un ladrón, no lo dejes entrar a tu vida, no permitas que te robe el privilegio de adorar y servir a Dios en todo tiempo y en todo lugar, no nada más aquí, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, con quien estés, en una fiesta. Estábamos oyendo una canción mundana, ya ni recuerdo cuál es, y yo la estaba cantando para Jesucristo. O sea, la letra que decía habla de un amor, y yo la estaba cantando para Jesucristo. ¿Me puedes recordar cuál era? Que me dijiste, yo no la había entendido así. Y dije, creo que era una salsa o algo así. No hay amor más puro que el de Él. Que en todo lo que veas, en todo lo que oigas, en todo lo que comas, en todo lo que sientas, percibas la presencia del Espíritu Santo y mi Señor Jesucristo. No te dejes robar. No te dejes robar, hermano. Por nada ni por nadie. No veas al hombre que te quiere hacer daño, ve a Satanás y córrelo de tu vida. No des lugar al diablo. Dice, resiste. Y seamos de esos que permanecemos y acabamos la batalla, la buena batalla, y permanecemos en la fe. Cuando lleguemos a la presencia de mi Señor Jesucristo, que seamos de los que vamos a entregarle todas las coronas de victoria.
la victoria es tuya. Lo que estés pasando, la victoria es tuya. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo, por favor, a mi Señor Jesucristo.